Hola, Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarles y poder estar aquí en una enseñanza sobre el ayuno. Y en esta ocasión vamos a ver el ayuno de Daniel, el ayuno que hizo este profeta. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites poder recibir tu palabra, Señor, porque tú nos instruyes, porque tú nos guardas. Te damos gracias, Padre Celestial. Te pedimos que nos des tu revelación, que sea tu revelación, Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver el ayuno de Daniel, este poderoso ayuno que se nos revela en la palabra de Dios. Y vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que sucedió para que se llevara a cabo este ayuno. Primeramente debemos entender que la ciudad de Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor, por el imperio de Babilonia, ya que sabemos que Jerusalén pecó, el pueblo de Israel hizo tanta maldad delante de Dios que fueron entregados a los enemigos. Entonces fueron entregados a Nabucodonosor. Debemos entender en esta parte que Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, para nuestra vida representa el mal y el mundo. Entonces nosotros podríamos ver la historia del pueblo de Israel como nuestra historia de restauración matrimonial. Más adelante lo vamos a ver en una enseñanza en donde cómo es que al igual que Jerusalén, nosotros cometimos una serie de faltas que nos llevaron a la destrucción matrimonial. Y aquí vemos cómo Jerusalén fue entregada al mundo, a sus enemigos. Y en esta historia, Nabucodonosor toma a Jerusalén y la saquea, hace un total saqueo de la ciudad. Lo mismo que el pecado hace con nosotros. Cuando nosotros tenemos una vida en pecado, cuando nosotros llevamos una vida en pecado, el pecado nos saquea, el pecado nos destruye, el pecado nos aniquila. Asimismo fue para el pueblo de Israel. Y este rey Nabucodonosor entonces toma lo mejor para sí y este rey toma hombres agradables, hombres cultos para ser instruidos y hace que se presenten ante el rey. Entonces aquí es donde entra Daniel cuando Nabucodonosor pide que los mejores jóvenes que sean agradables vengan delante de su presencia. Y él quería que estos príncipes estuvieran al servicio del mundo. Y entonces les cambia el nombre a Daniel y a sus amigos, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces Nabucodonosor los quiere ajustar a las nuevas prácticas. Ellos venían pues eran el pueblo elegido de Dios, eran hijos de Dios, eran personas que no estaban en pecado, que no seguían la corriente del mundo. Y entonces Nabucodonosor dice, yo quiero que ellos se ajusten a mis estándares. Y mira, esta historia es tan parecida a lo que nos pasa a nosotros. El mundo, Satanás, quiere que nosotros adoptemos los estándares del mundo. Primero que nada, quiere que comamos lo que nos ofrece, que comamos chatarra. Quiere que veamos chatarra, que escuchemos cosas chatarra, que no edifican. El mundo nos quiere adoptar para que generemos estas costumbres. Asimismo, Daniel y sus amigos querían ser absorbidos. Pero Daniel, aquí en esta parte, se nos deja ver cómo es que Daniel le pide al rey que no se le obligue a contaminarse. Y dice la palabra de Dios que él lo dispuso en su corazón a no contaminarse. Entonces, la palabra de Dios nos deja ver que Daniel no quería contaminarse, no quería alimentarse de Babilonia,
no quería que el mundo de Babilonia entrara a su corazón y por lo tanto, esta palabra significa que él no permitió que estas costumbres mundanas se impregnaran en su vida. Y por lo tanto, él solicitó no comer por 10 días lo que los hombres de Nabucodonosor le decían. Eso significó, estos 10 días de ayuno significaron un rompimiento con Babilonia. Para nosotros, este ayuno significa romper con el mundo. Hemos visto muchas veces que nos invita a hacer el ayuno de Daniel, pero realmente tenemos que entender cuál es el propósito de este ayuno, de poder incursionar en este ayuno para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, este ayuno significó eso, romper con Babilonia. Aquí Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, yo no estoy dispuesto a contaminarme. Y no solo no solo nos deja esta enseñanza que fue contaminarse con algún alimento, sino que habla de no contaminarse del mundo, de las prácticas en tu vida. Esto va a significar que tú, cuando tú decidas hacer este ayuno de 10 días, no solo sea el que tú comas puras verduras y frutas, porque esto lo hacen los veganos, esto lo hacen los vegetarianos, esto lo hace la gente que practica yoga, esto lo hacen los nutriólogos muy saludables, esto lo hace la gente que quiere perder peso. Y no, este ayuno no solamente es de privarte de ciertos alimentos, sino que significa que no vas a comer lo inmundo de la tierra. Y vamos a empezar, ¿cómo es que no me voy a llenar con lo inmundo de la tierra? En primer lugar, que yo voy a cuidar mi corazón, porque dice la palabra de Dios que sobre todas las cosas guardes tu corazón. Vas a guardar tu corazón de no ver y no estoy satanizando aquí nada, sino que, ¿qué estoy mirando? ¿Qué es lo que mis ojos buscan? ¿Mis ojos están leyendo la palabra de Dios o estoy permitiendo que las series que dice el mundo entren a mi vida, donde hay violencia, donde hay adulterio, donde se mira una serie de situaciones que solamente van a alimentar mis deseos de venganza, de rencor y de ira? Entonces, primeramente vamos a empezar. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué están comiendo mis ojos? ¿De qué se está llenando mi mente? ¿Qué estoy leyendo? ¿Me estoy metiendo a Facebook a mirar cosas que edifican? ¿O estoy viniendo a ver la palabra de Dios? Estoy llenándome de las enseñanzas de la palabra de Dios. En otro punto muy importante es de qué estoy llenando mis oídos. En estos tiempos podemos ver que el mundo quiere que nosotros llenemos nuestros oídos con música que no edifica, con música que sexualiza a las mujeres, con música que habla del adulterio, con música que eleva la soberbia, donde dice que no me deje, que yo valgo mucho, que yo soy muy preciosa y que estoy por encima de los demás. Entonces, ¿de qué estoy alimentando mis oídos? ¿Eso realmente me edifica? Pues yo debería considerar qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy leyendo. Y también el alimento físico es una parte importante porque representa el que nosotros podamos dominar nuestra gula, el que nosotros podamos dominarnos y que nosotros podamos decir, no me voy con lo que dice el mundo que me satisface. Si me presenta postres, si me presenta cafés suculentos, comidas suculentas que me ofrece el mundo, cuando yo pueda decir, es un momento de abstenencia, es un momento en el que yo me quiero consagrar porque hay cosas que no representan un bien para mí y que yo con esto puedo tener un dominio propio. Adelante. Entonces aquí podré hacer este ayuno. Cuando yo no hago un ayuno por bajar de peso, porque muchas personas lo ocupan así, no, sino que yo hago un ayuno por
el rompimiento con el mundo. Entonces, estos días significan que yo rompo con las costumbres del mundo, que yo rompo con lo que dice el mundo de cómo me voy a vestir. Entonces empiezo a analizar lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que como, lo que leo, lo que me pongo. ¿A dónde me dirijo? ¿Con quién me dirijo? ¿Con quién me relaciono? Y entonces este rompimiento con el mundo es un rompimiento con el pecado. Prácticamente tú le estás diciendo a Satanás: no soy del mundo, estoy en el mundo, pero no pertenezco a las cosas mundanas, no me río de los chistes baratos, de los chistes groseros que me ofrece el mundo. Y no por ser amargada, sino porque mi mente está en otra sintonía, en otra dimensión espiritual. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que con este ayuno ellos fueron más sabios. ¿Te imaginas por qué fueron más sabios con este ayuno? ¿Sabes por qué fueron más sabios? Porque rompieron con el mundo. Y entonces esto hizo que sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, sus sentidos espirituales fueran llevados a esa dimensión espiritual, donde rompieron con la carnalidad y donde le dijeron a Satanás: no soy de este mundo. Y entonces Dios los toma y dice: efectivamente, ustedes no son de este mundo, son de mi reino. Y entonces abre los ojos espirituales, porque Daniel en humildad dijo: yo no quiero las costumbres paganas. Y entonces obtiene sabiduría de parte de Dios. Y entonces Dios dice: ahora tienes mi revelación, ahora eres del mundo. Ahora ya no eres del mundo, perdón, ahora eres de mi reino, del reino de Dios. Aquí hay una parte muy importante. En Romanos dice, habla la palabra de que las cosas, los que son de la carne andan en cosas de la carne, los que son del espíritu en cosas del espíritu. Y es aquí con este ayuno que tú empiezas a andar en el espíritu y entonces puedes lograr esa sabiduría que solo Dios nos puede dar. Entonces, este ayuno significa romper con el espíritu de este tiempo, con el espíritu de este mundo. Esto significa romper con prácticas satánicas, con música que es propia de este mundo, con filosofías, con psicologías, con vanas sutilezas de este mundo. Y entonces aquí es donde nosotros decidimos servir a Dios, aún en medio de las tinieblas. Es cuando decido no contaminarme. Y aquí, entonces, también nosotros le vamos a decir a Dios que somos útiles, que queremos ser útiles en el reino de Dios, que aunque en la palabra de Dios dice que cuando nosotros queremos servir, solamente pasamos a ser siervos inútiles porque solo hacemos lo que nos toca, no estamos haciendo nada más extraordinario, pero aún así nosotros le decimos a Dios: yo estoy aquí, yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero ser un instrumento para tu servicio. Y entonces le decimos a Dios: Señor, hoy decido no contaminarme, porque quiero ser una sierva útil. ¿Y sabes para qué quieres ser una sierva o siervo útil? Para la reconstrucción de tu familia. Entonces aquí empiezas a ser un instrumento de honra para tu hogar y ya con eso estás parada por algo grande, por tu familia. ¿Qué cosa más grande que romper con el mundo para salvación de tu familia? Entonces, ¿cuál fue el resultado de este ayuno que vemos en Daniel 1:7? Que Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento y no fueron hallados otros como ellos, como estos 4 jóvenes. Fueron 10 veces mejores en inteligencia que todos los magos. Y esto fue a través de romper con estas cadenas de pecado. Y Daniel decidió no contaminarse, mantenerse puro en medio del mundo. Y este ayuno nos ayuda en 3 cosas para que nosotros podamos romper con el mundo, las corrientes del mundo y el pecado que mora en nosotros, y no ir con esa corriente del mundo. En segundo lugar, que nuestro servicio
a pesar de que estamos en el mundo, en un mundo de tinieblas, nosotros podamos ser la luz que resplandece, esa luz que pone en alto el nombre de Jesús. ¿Y dónde vamos a poner esa lumbrera? Esas lumbreras que nos vamos a convertir, pues, en nuestro hogar. En tercer lugar, este ayuno nos puede hacer 10 veces excelentes para brillar con la luz de Dios. Este ayuno nos va a permitir ser gratos delante de Dios, hallar gracia delante de Dios. Entonces, este ayuno fue muy importante, es el de la sabiduría. Y en segundo lugar, tenemos el segundo ayuno de Daniel, que fue otro ayuno que hizo Daniel de 21 días. Aquí Daniel nos dice la palabra de Dios que fue motivado a entrar en ayuno por una profecía que no había llegado, creyendo que este ayuno iba a traer el cumplimiento de lo que el profeta había dicho. Él leyó que venía la restauración de su pueblo, es decir, que ellos iban a poder regresar a su pueblo. En esta palabra, para nosotros, también podemos entender que Dios ha dado una profecía para nuestra vida, que es el que quiere que nuestro matrimonio se restaure. Y entonces nosotras es por eso que ayunamos para el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida y en mi hogar. Este ayuno, Daniel estaba con otros que no pudieron recibir revelación porque salieron corriendo y él se quedó solo postrado. Mira lo que dice la palabra de Dios, que ellos estaban varios reunidos y entonces ellos pedían la revelación. Yo cuando leía esto decía, así somos nosotros en este proceso de restauración. Habemos muchas personas, miles de personas buscando la restauración de nuestras familias. Sin embargo, hay gente que sale huyendo, que no puede con la revelación de Dios porque no se sujeta, porque tiene miedo, porque no anda en las cosas del espíritu, sino en las cosas de la carne. Y déjame decirte que para que haya una verdadera restauración matrimonial y personal, debes empezar a andar, a vivir en el espíritu y no salir huyendo como estas personas salieron huyendo, sino ser de los valientes como Daniel. Aquí revela que solo Daniel permaneció. Entonces nosotros tenemos que ser como Daniel, que permanece, que no le da miedo y que puede discernir las cosas del espíritu. Entonces aquí viene un ángel y le dice a Daniel que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras y a causa de sus palabras vino el ángel. Entonces tú puedes entender que cuando tú oras con un corazón dispuesto a entender el propósito de Dios, no el propósito de tu esposo, porque muchas veces te quedas en la zona donde dices, no, es que mi esposo dice, y entonces le crees a tu esposo. Pero si tú estás en un corazón dispuesto a decir, es que Dios dice que Dios quiere restaurar los matrimonios porque hay propósito grande en la unidad de la familia, entonces yo me dispongo a humillarme en la presencia de Dios y entonces tus palabras serán escuchadas porque ya no te vas a basar en lo que dice el mundo de los estándares del matrimonio, de los estándares que dice el mundo sobre el matrimonio, porque el mundo ha puesto al matrimonio muy por debajo de los estándares en donde Dios tiene al matrimonio. Pero si tú logras entender esta parte tan poderosa, mira, tus palabras serán oídas y a causa de tus palabras se moverán los ejércitos celestiales solamente para la restauración de tu hogar. Pero aquí hay dos palabras claves: disposición de nuestro corazón para entender la palabra de Dios, para entender el propósito de Dios y humillarnos en la presencia de Dios. Dos palabras claves para para que Dios pueda escuchar nuestras palabras. Y aquí se nos deja ver lo primero, que fue el interés por entender la voluntad de Dios para trabajar en la voluntad de Dios. Asimismo, la disposición de tu corazón para entender la voluntad buena, agradable y perfecta es lo más importante que Dios observa. Cuando Daniel se humilló, las palabras fueron escuchadas.
Y esto fue porque él hizo una oración con humillación. Y la clave de este ayuno fue que el corazón contrito y humillado de Daniel estuvo presente en todo momento. Y algo muy importante, el interés de conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios vio que Daniel quería conocer su palabra porque se empeñaba en leer la palabra, Dios pudo darle esa inteligencia. Yo me pregunto, ¿tu interés también está en las cosas del el espíritu o en las cosas del mundo? Porque yo en este proceso he escuchado muchas personas, y creo que yo también lo hice, donde decía, bueno, media hora voy a leer la palabra de Dios, pero 3 horas voy a ver mi serie de Netflix. Y entonces yo me pregunto, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En la corriente del mundo o en las cosas del espíritu? Y mira, nosotros debemos orar entonces y venir en ayuno para el cumplimiento de las promesas. Las promesas que ya están escritas en la palabra de Dios serán cumplidas si nosotros le pedimos a Dios con humildad y empezamos esta guerra espiritual. Vemos que Daniel perseveró y su perseverancia inició una guerra espiritual. Y este ayuno nos enseña que debemos orar y ayunar con humildad, un corazón contrito y humillado ante los ojos de Dios, ya que el corazón contrito Dios no lo desprecia. Aquí en este ayuno el propósito era ser liberado y por eso hubo oposición. Cada que tú quieras ser liberado del pecado, va a haber oposición, te vas a encontrar con mucha oposición, pero debes entender que desde el primer día que tú te dispongas a ser libre del pecado, serás escuchado. Claramente si vienes con un corazón humilde. Y este ayuno te hará conocer la voluntad de Dios y el cumplimiento de su promesa. Este ayuno, el ayuno de Daniel, fue un ayuno de intercesión por un pueblo, lo mismo que tú estás haciendo. Estás en una intercesión por tu matrimonio, por tu familia, por lo que debes venir en humillación a hacer esta guerra espiritual. El principio es que Dios cree en nosotros un corazón limpio y humillado, como lo decía el rey David, que haga de nosotros un corazón limpio. Y bueno, un hombre, vemos en esta enseñanza cómo un hombre, el profeta Daniel, movió los ejércitos y puso a su disposición los ejércitos celestiales de Dios para el cumplimiento de las promesas. Nosotros vemos en esta enseñanza que Satanás quiere impedir que conozcamos la voluntad de Dios y el futuro de Dios para nosotros. Satanás no quiere que veamos la visión de Dios para nuestras vidas. Por eso es que nos entretiene, por eso es que hace un mundo de deleite, que aparentemente es de deleite, pero que lleva a la destrucción. Por eso es que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios, el cumplimiento de las promesas a través de humillarnos ante Dios y vencer las cosas del mundo. Debemos tener la visión en Dios para salir de la esclavitud. Y cuando hay una visión de Dios, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y seguimos avanzando. El que tiene una visión termina con las cadenas de esclavitud. Por eso es que tú tienes una visión y tu visión es que tu matrimonio sea restaurado para cumplir el propósito de Dios, para el servicio de Dios. Y tu visión debe ser un matrimonio con propósito. En este ayuno se nos enseña que todo esto tenía un propósito más allá de lo terrenal. Y yo te digo, ¿qué puede ser nuestro propósito de estar aquí? Pues que generemos un matrimonio conforme al corazón de Dios, un matrimonio con propósito, una vida con propósito que sirva a Dios con nuestra vida misma. Y aquí en este ayuno vemos cómo Dios nos fortalece. Dios viene, nos da fuerzas y nos da mucho ánimo. Después de cada guerra siempre viene el toque de Dios y el ánimo y el fortalecimiento. Vemos que Daniel nunca estuvo solo. Los ejércitos se desplegaron ¿cuándo?
desde el primer día que dispuso su corazón. Yo hoy te invito a que dispongas tu corazón y que puedas hacer estos ayunos, el de 10 días que es para romper con las cosas del mundo y el de 21 días para que se cumpla la promesa de Dios, para el cumplimiento de una promesa que es tu matrimonio con propósito, tu matrimonio para el servicio de Dios. No estás aquí para que tu matrimonio se restaure y te vayas de viaje, que eso va a ser un bonito regalo, pero estás aquí para que tu matrimonio tenga un propósito al servicio de Dios. Yo hoy te invito a que reflexiones en estos 2 ayunos y puedas llevarlos a cabo, dándoles ese enfoque a tu matrimonio, a tu vida. El primero, para romper con el pecado y que tú seas consagrado para Dios. Y el segundo, para que Dios pueda cumplir su promesa en tu vida, el de ese matrimonio restaurado. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Yo te comparto todas las enseñanzas que fueron de mucha bendición a mi vida y que me abrieron los ojos de mi entendimiento y que me dieron una vida con propósito. Hoy yo te la comparto, hoy yo te comparto estas enseñanzas para que, al igual que Daniel, tú abraces estos ayunos, tú hagas esto conforme al corazón de Dios, conforme a la visión que es más grande que todo. Y que al final tú veas que es hermoso el poder haber luchado tanto, porque Dios nunca te dejó solo, Dios siempre estuvo ahí. Y vamos a terminar con esta oración. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Yo te pido con todo mi corazón que tú lleves esta enseñanza a las personas, Señor, que hoy dispusieron a escuchar esta enseñanza, Señor. Abre los ojos de su entendimiento y muéstrales, Padre Celestial, cómo es el verdadero ayuno, el ayuno que tú quieres, Señor, en donde rompamos, Padre Celestial, con el mundo, donde rompamos, Padre Celestial, con esas ligaduras del pecado, con esas ligaduras que nos tienen atados al mundo banal, Padre Celestial. También te pedimos, Padre Celestial, que podamos hacer este ayuno, Señor, donde nosotros pidamos el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas, Padre Celestial, y sabemos que tu propósito es mayor a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy limitados, muy pequeñitos, Señor, donde solo vemos que el esposo regrese para que yo sea feliz y para que no sea yo humillada y burlada. Pero sabemos que tú tienes propósitos más allá de eso, que tú tienes el propósito de restaurar nuestro hogar para levantarnos como siervos tuyos, Padre Celestial, para levantar familias, Señor, entregadas a tu servicio y vayamos, Padre Santo, por el camino estrecho a la vida eterna, Señor, con toda nuestra familia. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser entendidos y a comprender, Padre Celestial, cuál es tu buena y bendita voluntad. Te damos gracias por esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. En la siguiente enseñanza vamos a ver otro ayuno que será de mucha bendición para nuestra vida, para poder hacer en este proceso de restauración personal y matrimonial que nosotros atravesamos. Bendiciones, hermanos.